Entonces les pedimos el favor que pasen a la parte trasera por unos audífonos para el servicio de traducción. La gerente del portafolio renal de Baxter, ahora ya nueva compañía Bantive para los países andinos, Colombia, Ecuador y Perú. Estas cortas palabras las resumo en dos. Gracias y felicitaciones. Primero, felicitaciones por estos espacios académicos que a la Clínica Chayo siempre les ha caracterizado. Ustedes son un referente no solamente a nivel país, sino a nivel mundial del manejo de los pacientes. De verdad que el estándar de calidad que ustedes ponen como referente es algo muy, muy importante para nuestros pacientes, para nuestra población y para todos los actores del sistema de salud. Y gracias por permitirnos participar de este espacio. Gracias por la confianza que han venido teniendo todos estos años en el portafolio renal, ahora Banti, para el manejo de sus pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Ustedes hoy nos hacen partícipes de compartir esta innovación que venimos desarrollando desde hace unos meses atrás, y los cuales ustedes son pioneros. Estamos dando mucha fuerza a nuestra plataforma multiorgánica, tecnología en la cual ustedes hoy ya utilizan, tecnología en la cual hoy ustedes desarrollan terapias, ponen retos y es fuente de conocimiento. Entonces, por eso el día de hoy estamos con la presencia del doctor Paulo. Él es nefrólogo intensivista de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Hace parte de nuestro equipo Banti para Latinoamérica Sur. Tiene mucha experiencia y con este espacio quiere compartir algo muy importante que hace referencia al manejo de los pacientes con trastornos y con retención de CO2 y cómo nuestra plataforma multiorgánica con producto y tecnología puede ofrecer una alternativa de impacto. Entonces, nuevamente, muchas gracias y nuevamente felicitaciones y le doy paso al doctor Pablo. Ya me están escuchando, pero está el sonido arriba. Acá está, pero está mi voz alta. Está muy bajo el sonido. Está bajo el sonido. Hola. 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 Perfeito? Bom dia a todos. Primeiramente, desculpa não estar dando essa aula em espanhol. Eu consigo conversar em espanhol. No logro hablar en español. CO2, uma língua Vamos a hablar. É um desafio que eu vou... Es un desafío que a gente tiver. que vamos a tener. Agradezco muchísimo la invitación a la Clínica Chayo. De dar essa oportunidade, esse El sonido está muy bajito. equipe Vanti no Baxter Brasil. y equipo Ainda somos Banti Baxter. en Brasil. Aún somos Baxter aquí, ya somos Banti. Contentes Puedes parar un de poquito, por trazer favor. essa... No tengo sonido. Então, vou tentar falar Não, bem só olhar. devagar. Todos os slides estão em espanhol ou em inglês. E vocês já viram, já foi todas as aulas que tiveram antes. Vocês já tiveram bastante explicação do que eu vou conversar no começo. Principalmente na aula de epidemiologia. En la clase de no tengo sonido. No tengo sonido. Para a gente No começar. tengo sonido. Oye, no tengo sonido. Caso de No tengo sonido. Sexo Tienen que pararlo, por favor. 66 anos. Díganle que pare. No quinto dia de UTI, e uma pneumonia por aspiração. Evoluiu, uma síndrome de desconforto respiratório. Ele tem uma relação, índice de oxigenação de 191. Está sedado.
De novo. O áudio está ok? Perfecto, gracias. La ventilación mecánica es muy complicada, con una frecuencia respiratoria de 34, presión de plató de 30, volume corrente 6 ml per kilo, com uma fração de expiração de oxigênio de 0,45 e uma complacência estática de 12. Este paciente é um paciente que a equipe clínica não tem uma saída do ponto de vista de ventilação mecânica para proteger os pulmões. Estava em CRRT por IRA com uma dose de 30 ml kg/hora. E esta é a gasometria. pH 7,25, PCO2 63, bicarbonato 27, PDO2 de 86. Este é um paciente de desafio. Como será possível para permitir uma ventilação protetora, proteger os pulmões deste paciente sem piorar a acidose? Isto é o grande problema e uma das soluções que estão me ubicando hoje não é possível. Pessoal com a tradução simultânea está conseguindo ouvir? Agora sim? Só eu me aceito falar espanhol. Então, seguindo, assim está bem? Todos ouvindo? Então, seguindo com a fisiologia respiratória, temos que entender que o CO2 ele é um produto final da oxidação celular. A gente tem uma produção corporal ao redor de 200 a 250 ml por minuto. Esse número, 200 a 250 ml, é muito importante, porque tudo que a gente for falar da terapia aqui, a gente vai perguntar quanto que está a extração.
E a ventilação alveolar, que é o volume corrente e a frequência respiratória, é o grande fator de controle da pressão de CO2 no sangue. Quando a gente olha um pouquinho além dessa fórmula, a gente vai entender que para cada 4 ml de CO2, a gente vai estar com 100 ml de sangue. Ele é altamente solúvel e difusível. A gente não precisa de uma grande membrana, de um grande fluxo de sangue para conseguir retirar ele da circulação. E dessa forma, ele está dividido no corpo, no sangue. 60% está na forma de bicarbonato, 30% está numa forma que a gente chama de carbamino, que é ligado à hemoglobina, e 10% é difusível. Oxigênio é diferente. A gente já teve uma aula de ECMO, e quando a gente fala de oxigenação, 98% do oxigênio se transporta unido pela hemoglobina. E ele precisa de uma alta área para eu conseguir fazer troca. Então, entre CO2 e oxigênio, tem essa grande diferença. Oxígeno tem E aí, olhando numericamente, para eu conseguir... Eu logrei... Para eu conseguir adicionar oxigênio... Agregar oxígeno. No microfone está ok. Para eu conseguir adicionar oxigênio, Agregar eu preciso oxigênio. de uma área de membrana e de um fluxo sanguíneo muito alto, diferente do CO2, que eu consigo remover facilmente com uma membrana. Facilmente com uma membrana. Está falhando o microfone. Temos Outro micrófono, por favor. Cambiar? Esse microfone está falhando. Sim. Cambiar el micro. Ya tengo sonido. A fisiologia respiratória. La fisiología respiratoria. Está lleno el micrófono. Sin micrófono. Quando temos um aumento da pressão, um aumento da pressão, CO2, da pressão de CO2, a gente vai incorrer com o aumento da pressão intracrânea. Piora da função diafragmática, disfunção aguda do ventrículo direito e redução da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, chamado de efeito Haldane. Que temos para controlar, para melhorar a acidose respiratória. Já foi dito em várias das discussões aqui que podemos aumentar pode tentar tampões como bicarbonato, são próprias rapidamente, números como el bicarbonato reduce la mortalidad en esos pacientes. Desconforto. Podemos tentar outros modos, podemos tentar outras maneiras ventilatórias, como o high podemos tentar aqui, podemos tentar aqui, temos a opção de intentar a extração de CO2 composto chamado en el compuesto llamado diálisis respiratoria. Diálisis de respiratoria, vamos a hablar de escenarios clínicos. Desde el comienzo de la terapia, tenemos, ¿qué es lo que tenemos hoy disponible? El escenario clínico más importante es de incomodidad respiratoria.
La definición de Berlín es una definición antigua que nos da imagen, origen del infiltrado, grados de oxigenación, y ese grado de oxigenación colocado entre liviano, moderado y grave, compromiso grave. Y tenemos una actualización de la definición de Berlín, que ahora no necesitamos más del paciente que esté intubado. Ese paciente está en esa área de diagnóstico, el paciente que está en una ventilación invasiva, tanto con un catéter de alto flujo como una BNI. Si uno tengo esto disponible en mi servicio, también logro hacer un diagnóstico a partir de una relación de saturación y una fracción inspirada de oxígeno, que es el criterio de esa ciudad africana, que es la propuesta de modificación. Tengo opacidades bilaterales que no necesariamente necesitan ser vistas con rayos X. Puedo verlos en ultrasonido. Y todas esas situaciones, si yo tengo recursos limitados, yo no puedo perder el diagnóstico del síndrome de desconforto. Cuando hay ese diagnóstico de este síndrome de desconforto, voy a seguir como si fuera brújula de mi tratamiento. Ventilar con menos de 30, 100 mililitros por kilo, por lo menos de 5 más, y acceder continuamente a ese paciente. Y a partir del punto que yo voy a tener teniendo empeoramiento de relación de oxigenación, de relación PF, ese paciente va ganando, va incrementando durante mi terapia. Un bloqueador muscular hasta. Otro punto importante, vemos mucho el diagnóstico, pero falta nuestra idea de temporalidad de nuestra enfermedad. Yo tengo el comienzo, mucha lesión pulmonar. Aquí se ve en color naranja. Ese paciente no puede respirar espontáneamente. Tengo que proponerle a ese paciente una ventilación protectora, y esa ventilación protectora va a impedir la propagación de la lesión pulmonar que llamamos de VIN. A partir del momento que comienza la situación a mejorar, yo comienzo a liberar al paciente. Y nuestro gran desafío es ventilar a ese paciente de una manera segura, protegiendo ese pulmón durante los primeros días del síndrome de desconforto respiratorio. Vamos a ver la literatura. Aquí va a notar que ese es uno de los análisis que muestra que según el nivel de PCO2 va subiendo, también tengo un incremento de mortalidad que tiene que ver con la relación PF, y esa situación, hubo algunas metaanálisis demostradas. Cuando vemos esos metaanálisis y vemos esos pacientes hipoxémicos, la remoción de CO2, tanto de terapia como de remoción de CO2, es muy impactante en los resultados de mortalidad. Tenemos que tener un poco más de cariño por el CO2, porque es un punto de oxigenación con esa relación con el CO2, y el pH, el CO2 son aspectos importantes. A controlar ese CO2 tenemos que tener el dispositivo. Si quiero ventilar el protector, si quiero reducir el volumen corriente y permitir que ese pulmón descanse, voy a tener que sacar el CO2 de otra manera, que no sea por el pulmón. Y ahí comienzan a surgir los dispositivos. Este es el primer artículo de 1994 que hizo un estudio con la membrana. Aún no se llamaba estrategia protectora, porque era un asunto temporal, pero fue muy parecido. Y ahí aparece el asunto de ventilación protectora, y tenemos hasta 8 mililitros por kilo, con un factor hasta 30, lo que llamamos como ventilación protectora, y comienza a salir en la literatura. Y si vamos más allá, y si nosotros ultraprotegemos, lo que hay es ventilar a 4 a 6 y permitir
una presión un poco menor, hasta 25, eso es ultra protectora, eso tiene un beneficio. Y ahí yo logré hacer esas ventilaciones tan protectoras. Yo necesito que retiren el CO2, porque el organismo no para de producir el CO2. Entonces vamos a tener que hacer una extracción extrapulmonar de CO2. Este es el primer dispositivo clínicamente disponible, y ese es un estudio que se comparó con ventilar a 3 mililitros por kilo, o sea, ventilar 3 mililitros por kilo, no voy a lograr que el pulmón exhale todo el CO2. Entonces voy a tener que colocar un dispositivo para retirar el resto de CO2 que está sobrando. Otro punto convencional es 6 mililitros por kilo. Eso es un dispositivo muy sencillo y es muy invasivo. Todos los que oyen hablar dicen, tremendo, esto es bien invasivo. Una cánula casi que del calibre de una cánula de ECMO, y se usa el contenido de la arteria para hacer la gradiente de presión de intercambio allí. Encontraron que funciona bien. A partir de ese éxito hicieron un trabajo mayor que se llamó un estudio súper nuevo, fase 2, para ver la viabilidad y seguro clínico, algo más exuberante. Pero compararon aquí el punto ultraprotector con 4 mililitros por kilo. ¿Qué encontraron el resultado? La supervivencia con esa terapia fue del 69%, 62%. Todo el mundo va a preguntar, ¿62% es poco, es mucho? Se va a tener esa mortalidad del 62%. Entonces, no salvó ni mató más. Necesitamos saber si era seguro. Y la mayoría de los pacientes alrededor de 60 años, la mayoría sépticos de neumonías, y vamos a ver el resultado. Aquí voy a pasar para el otro lado para mostrarles un poco más en detalle el resultado. Siempre que colocamos un dispositivo de extracción de CO2, el dispositivo no va solo a tener la efectividad de proteger el pulmón. Necesito entrar con el ventilador. ¿Y entrar con el ventilador cómo? Aquí está el ejemplo. En el comienzo de la terapia estaba ventilando 6 mililitros por kilo. Inició la extracción y la ventilación mecánica fue adecuada y fue puesto en 4 mililitros por kilo. Entonces redujo bien la fracción, el volumen corriente del paciente. Frecuencia respiratoria también fue modificada. Y como yo reduje esta corriente, reduje también la presión, protegí el pulmón. Muy bien, todo el mundo va a experimentarlo, entonces vamos a ver la gasometría. ¿Cómo quedó el pH? El PCO2 que cayó de 6 a 4. Miren ustedes, el PCO2 quedó estable y el pH inclusive subió. Y ese es el gran, lo que viene de una terapia que extrae CO2. Yo no voy a poner una terapia y dejar a un paciente quieto. Voy a colocar la terapia de extracción de CO2 y proteger el pulmón muy bien. Ahí yo logro ver cómo está ese oficio. Y ahí comienzan a aparecer dispositivos dedicados. Ese dispositivo se llama Hemoline. Tiene un catéter de 15,5 para quien trabaja en cuidados intensivos, y los intensivistas, el catéter que usamos es 10,5, 11. Entonces el catéter tiene ese calibre. El dispositivo venoso intercambia CO2 y tiene un área de 0,59 cubierto por heparina. A partir del Hemolang aparece este estudio. Este es Julio. Es un trial de rest, de descansar. Vamos a hacer una estrategia para descansar el pulmón. Se publicó en el JAMA y comparó a 200 pacientes con una estrategia de descansar el pulmón, volumen corriente de 3 mililitros por kilo en un dispositivo de extracción de CO2 y otro de ventilación convencional de 6 mililitros por kilo.
Y esto influye bastante en esta área, que el estudio fue un pañito de agua fría, porque no hubo diferencia de mortalidad en el análisis del estudio. Entonces, fue alrededor del 40%. Entonces, el dispositivo no sirve. Ventilar y protector, como protector no sirve. Entonces, tenemos que tener calma cuando analizamos ese resultado, y voy a usar otras estrategias para mostrar otros estados específicos. Se aleja el micrófono. Este estudio fue a mediados del año pasado con los mismos pacientes del REST y analizó de una manera un poco diferente, porque el REST entró por hipoxemia. Diagnóstico de entrada del estudio era hipoxemia. Aquí vamos a dividir los pacientes de otra manera, y él los dividió por ese ventilatorio. Ese ventilatorio engine, para quien no está familiarizado con esta fórmula, es esta fórmula, y aquí notamos en un análisis que tenemos el número mágico que corta. Parece que la intervención es efectiva después de un número de alrededor de 2,5 a 3 de ventilatorial bench. Yo no tenía el mismo grupo de pacientes del estudio. Hay un grupo de pacientes que parece que se beneficia. Esto es como si fuera una forma de estratificar el número para el espacio. Entonces, un paciente con este ventilatorio range alto quiere decir que tiene un espacio muerto alveolar, ¿no? Y esto muestra que en ese paciente la estrategia ultraprotectora fue beneficiosa. En otro grupo, hay un grupo del maleficio que necesitamos hablar. Por favor, se hace aquí. FO2 abajo de 120, la intervención aquí, dos estrategias importantes. Primero, aquí, ¿qué voy a pensar en la terapia para que tiene espacio muerto aumentado? ¿Para quién no voy a pensar en esta terapia? Para que tiene hipoxemia grave. FO2, F2 abajo de 110, hipoxemia grave. La terapia no le va a ayudar. Ustedes ya vieron toda la clase de ECMO, entendieron que es benéfico para el paciente. Y este estudio aquí es un estudio bien interesante que hace una subanálisis de una supernova, y va a ver lo siguiente. Esta gráfica que compensa, respiren profundo, que vamos a llegar por algún motivo. Abajo yo tengo espacio muerto alveolar, una fracción de ese espacio muerto alveolar. Aquí, en la coordinada, tengo, aquí en los colores yo veo los riesgos de muerte, los riesgos de beneficio de la terapia. Entre más claro, menor es el beneficio. Entre más rojo, es mayor el beneficio de mi terapia. ¿Qué es lo que entendemos? Conforme yo voy empeorando la complacencia y aumentando el espacio muerto, una extracción de CO2 de 100 mililitros o 150 mililitros comienza a ser benéfico para la ventilación protectora del paciente. Entonces, además de colocar, tenemos que ver con mucho cuidado la complacencia e inferir el espacio muerto. Y ahí comienzo a ver el beneficio. Entonces, conforme voy subiendo, es mayor el beneficio de nuestra terapia de ventilación ultraprotectora. Entonces, solo concluyendo, la estrategia de remoción de CO2 y ventilación ultraprotectora va a aumentar el beneficio según el mayor espacio muerto
menor la complacencia y mayor el gradiente alveolar. Entonces, tengo que ver al paciente con otro enfoque. Cuando veo la severidad de la hipoxemia, tengo que ver el espacio muerto y la complacencia cuando está indicando o recomendando la terapia. Esa es otra forma de ver otro estudio supernova del profesor Amato, esa fórmula matemática muy bien hecha. Antes tenía esto aquí la presión, y aquí la precisión de la reducción de la presión del plato con la remoción del CO2. Conforme la presión del plato va aumentando, si coloco la terapia lo consigo reducir más. Solo que aquí me refiero que en algunos grupos de pacientes, si yo reduzco más la presión del plato, tengo un mejor beneficio de mortalidad. Y ahí, viendo otra figura, cuando veo la relación PF en esta línea, no tengo beneficio. Cuando es más alto, mejor beneficio, porque estoy siendo más protector. ¿Cuándo es que encuentro el beneficio? En el espacio muerto alveolar. Ahí sí aparece el beneficio clínico. Aún es muy complicado que entendamos estas medidas y tras de la medición del espacio muerto, pero queda una idea para la práctica clínica. En vez de indicar basados en hipoxemia, lo hacemos indicado en el espacio muerto. Y con paciencia es mucho más interesante y va a tener beneficios. Yendo para las otras terapias, ECMO, podemos pensar en la estrategia de remoción de CO2 para prevenir un paciente y la ECMO, principalmente en cirugía torácica extensa, también para reducir la dependencia de la ECMO. Esas estrategias son posibles de tener. Voy a ir un poco más rápido. Hay grandes 4 estudios observados. Vamos a prestar más atención en uno. Este estudio es un estudio de antes y después del British Medical Journal de 2013 a 2015. Un punto exacerbado que buscaba ese hospital en tener una situación que era, vamos a intentar ventilación no invasiva. Entonces, 206 pacientes que necesitaban ventilación no invasiva. 67 de esos pacientes fallaron en la ventilación no invasiva y necesitaron. 139 de ellos respondieron a la ventilación invasiva con una orden de no recibirla. A partir de 2015 cambiaron el protocolo institucional de la enfermedad pulmonar obstructiva exacerbada y comenzaron a intentar otra forma de terapia. Entre 354 pacientes colocaron la ventilación no invasiva, 228 respondieron. En 32 no respondieron al Benning. En esos pacientes que no respondieron, ellos colocaron canal de remoción de CO2 y no permitir que fueran y mostrando los resultados. Aquí fue aquel dispositivo asustador. Los resultados son resultados bastante interesantes, pero tenemos que pensar como un clínico. Entonces, de los 105 pacientes que fallaron, dio ese porcentaje. El grupo de extracción de CO2 quedaron un paso más allá. La falla de ventilación no invasiva va para el dispositivo de extracción de CO2. Con ese paciente fallada, logró reducir en esos pacientes, solo dicen 4 pacientes fueron intubados, una reducción bien importante, 85% relativa de intubación en esos pacientes. Y ahí el nefrólogo se pregunta, pero no, claro, es un nefrólogo de formación primaria, ¿se puede hacer todo junto? Sí, inclusive en el Brasil hoy, de las 18 instituciones que los hacen, los 18 fueron con extracción de CO2 más CRRT. El estudio más famoso es este aquí, que tenía 8 pacientes con DPOC, 14 pacientes con DPOC
y 8 pacientes con SARA. Y mostró que realmente colocar pacientes en un dispositivo de extracción de CO2 reduce el PCO2 menor del pH y permite una ventilación protectora para ellos y logra con el pasar del tiempo que sea realmente más protectora. Otras patologías que nos pone a pensar, el factor de asma. Quienes ya trabajan en cuidados intensivos en ese estado asmático, que el paciente tenga que ser intubado por asma grave, sabe cuán peligroso puede ser esa situación. Si es un paciente joven, solamente tenía asma, o sea, era rígido y la ventilación mecánica es muy difícil. En esos pacientes la hipercapnia puede ser un gran problema a resolver. Y ese estudio hizo, en ese número, 26 pacientes colocaron extracción de CO2 para que permitiera una ventilación protectora y menos para el trauma de esos pacientes con asma. Otro grupo, y aquí se relató una serie de casos, la hipertensión intracraneana, recordando que el paciente con aumento de la presión intracraneal necesita reducir el CO2. Y se puede reducir de una manera artificial con remoción de CO2. ¿Cuándo es que voy a pensar eso? Un paciente con trauma embólico PCE. Puedo pensar lo que da para reducir el PCO2 de esos pacientes, proteger el cerebro y lógico. 5 pacientes no es suficiente para que concluyamos muchas cosas. Entonces, resumiendo, tenemos dispositivos de alto flujo de remoción de CO2 y un dispositivo que llamamos dispositivo de bajo flujo. Paso un catéter, no necesito tener un catéter de tanto calibre y ese catéter ligado a la máquina, ya vamos a hablar cómo es que funciona, tiene 2 formas de terapia. Puedo hacer la terapia estándar, que es solo remover el CO2. Tengo el kit de remoción de CO2, el flujo de sangre, y retiro el CO2 de la membrana, o puedo hacerlo acoplado, que el nefrólogo queda muy tranquilo en esta forma de terapia, y voy a hacer CRRT y remoción CO2. Ambos pueden funcionar en la misma máquina. ¿Para qué voy a pensar esto? Recordando, los pacientes con deficiencias pulmonares y con síndrome de desconforto respiratorio y asma, aptos para trasplante pulmonar y son otras indicaciones que podemos pensar. Ya tenemos la guideline, la línea guía, y eso nos hace una sugerencia de cuándo pensar colocar remoción de CO2. Cuando mi ventilación mecánica está en una situación que no permite que yo reduzca y ser más protector sin impactar el pH del paciente. Entonces ya tengo el criterio y el punto central clínico de monitorización para tener la forma protectora con pH sanguíneo adecuado. Y ahí, para el nefrólogo queda más interesante. Ahora es de cómo prescribirlo. ¿Cómo voy a prescribir? Y comparativamente tenemos que colocar la comparación con ECMO. El ECMO necesito de una cánula de alto flujo, un centro especializado en ECMO, y voy a pensar principalmente en el paciente que tiene conjuntamente la remoción del CO2, no necesito de puntos altos y lo resuelvo con un catéter de menos calibre. En una unidad de cuidados intensivos que logra hacer CRT, hacer diálisis continua, yo logro entrenar a los enfermeros para hacer la remoción de CO2. Aquí no necesito tener un equipo específico de ECMO, un equipo de ECMO. Puedo, si estamos en UCI, una UCI de media complejidad, podemos lograrlo. ¿Y cómo es que funciona? Funciona por difusión. Tengo un flujo de sangre y un contraflujo de gas, y eso genera, recordando que el CO2 es altamente difusible, logro hacerlo así. Este es el capilar, tiene unas particularidades, y va a tener una superficie de 0,8 y va a tener un price de
86 mililitros. Y aquí si tienen si hay algún pediatra aquí, es importante porque ese volumen de Prime Lab va a tener una superficie de polimetil, además de un polímero. Y si ven, es muy parecido con la membrana del ECMO, la misma sustancia que está siendo utilizada. ¿Y cómo funciona en números? 50% de eliminación de CO2. De forma absoluta va a generar un promedio de 90 mililitros por minuto. Recuerden que son de 200 a 250. Entonces, elimina de una tercera parte a la mitad del CO2 producido. Y la máquina va a generar 3 posibilidades, que son la eliminación del CO2, que estamos hablando, diálisis continua y purificación sanguínea, pasando a acoplar los capilares adecuados. Comparativamente, y aquí les pido a ustedes que piensen en ese aspecto, comparativamente con otros filtros, flujo de sangre, voy aumentando la remoción del CO2. Es muy importante, cuando se habla de prescripción, era un catéter bueno, y ese catéter permitió el flujo de sangre por lo menos 300 mililitros por minuto. Paso a paso de una prescripción. 3 cosas que tenemos que ver: el catéter, de nuevo, el dispositivo y el conjunto, y la anticoagulación regional. El catéter, por lo menos 3 de frente. 13 frente. Que sea un catéter más adecuado. El dispositivo, voy a poner un punto de atención. El conjunto Prisma-Lab va postcapilar. El flujo de sangre comenzamos. 200 es el mínimo. 300 está bien, y hasta 450 vamos a prescribir una CRT usual. Aquí vamos a hacer una precisión del CRT basado en coagulación. Y el citrato aquí no va a combinarse con la terapia. El flujo de gas está entre 0 a 10 litros por minuto. Comienzo con 1 a 2. Máximo llegamos a 6. Recordar que el gas seco impone ultrafiltración con pérdidas de líquido, alrededor de 600 mililitros por día. No podemos olvidarnos del dispositivo de tiempo de filtro, son 72 horas. Y un punto bien importante: el ajuste de la ventilación mecánica tiene que suceder en el exacto momento en que empiezo la terapia. Comienzo la terapia y ajusto la ventilación mecánica, y con una gasometría de 15 a 30 minutos. Y no olvidar de reponer el calcio, porque ¿cómo vamos a tener una anticoagulación regional basada principalmente? Tenemos que colocar calcio afuera, porque nuestra solución de diálisis no contemplan el calcio. Un consejo importante: ¿dónde recolectar las gasometrías? El básico de gasometría no está en el rojo. Una gasometría del paciente, una gasometría de la línea roja y una gasometría de los capilares de la línea, para que entendamos el PCO2 que está entrando y el PCO2 que fue extraído de la membrana. Muy parecido con ECMO. Quiero hacer un análisis completo de la gasometría central del paciente y la gasometría de esos capilares. Anticoagulación regional. Heparina es el deseado. No existe contraindicación de una anticoagulación o la otra. Ustedes pueden, como prescriptores, utilizar la anticoagulación de su agrado. La heparina no hace nada de la mayor seguridad según la literatura, pero podemos usar un citrato concentrado, citrato 4, o dextrosa 2.2%. Tenemos que obtener atención con la carga de sodio y hacer la extracción de CO2 sin ninguna anticoagulación. El filtro coagula alrededor de 6 horas, entonces no va a haber problema. Esta es la literatura australiana del dispositivo Prisma-Lab. Exacto, la mayoría de los pacientes, alrededor de 55 años, 60%, tienen con síndrome de desconforto.
los pacientes con asma y muestran el resultado. Y desde el punto de vista gasométrico, la caída de CO2, mejoría del pH y ventilación más protector. Cuando lo soltamos, muy parecido con el protocolo de ECMO, cuando está bien, la ventilación está tranquila, vamos reduciendo el flujo de gas hasta 0, podemos hacer la gasometría, si está bien, yo retiro la terapia. Novedades para el futuro, hablamos del citrato, para quien ya lo prescribió y quien ya leyó, parece extraño, pero nosotros en Brasil, el brasileño, adoramos el citrato. A mí me encanta el citrato. Hicimos varios protocolos clínicos de citrato y heparina durante el COVID. Y la doctora Maristela, que trabaja en el Instituto del Corazón, creó un protocolo clínico de anticoagulación regional en la extracción de CO2 con citrato. ¿Qué es lo racional? Lo racional es que colocando el citrato va a aumentar una porción difusible del CO2 y va a haber más CO2 en la membrana y más CO2 allí. Y ahí están avanzando sus datos, está rodando el ensayo clínico, está el modelo hasta ahora, pero para el futuro va a traer bastantes novedades. Vamos a tener un caso real. Yo trabajo en diálisis en Brasil. Toda diálisis contiene extracción de CO2 o cualquier cosa complicada que un nefrólogo me manda un mensaje o me llama y conversamos. Trabajé muchos años con adultos en la universidad en ese servicio de base. Ese fue un caso real de una ciudad bien distante de São Paulo, que no tenía posibilidades del ECMO. Entonces, ese caso, 66 años en UCI, está desde 91, ventilación mecánica 1, complacencia baja, y esa es la gasometría. Ya estaba en CRRT, lo coloco aquí como se prescribió, estaba con flujo precapilar de 100. Aquí está el flujo de sangre porque se le ligó el Prismalan, heparina, y aquí está el restante de la prescripción. Ahí está con una CRRT con 30 ml de dosis, soluciones balanceadas, colocamos un poco más de bicarbonato en la anticoagulación con heparina, ajustamos el flujo de sangre para 300 y un flujo de gas para 2 litros por minuto inicial. Y eso fue muy bien de acuerdo con la fisioterapia y con el intensivista. El fisioterapeuta y el intensivista estaban ahí manejando el ventilador en el exacto momento que la máquina comenzó a trabajar. Entonces la frecuencia fue 72, se redujo a 24 en el exacto momento. No querían estar con el volumen corriente, solamente trabajando con la frecuencia. Y ahí está el resultado. Gasometría después de 30 llegó al filtro. 724 de pH, postfiltro, 152 de CO2. Entonces, se extrajo alrededor de 40 de CO2 y el paciente estaba con pH de 725, aún con reducción de 32 para 24 respiratorio. Está con pH de 132, 727, PCO2 de 126. 4 horas después entendimos que ya sucedió algún equilibrio, ya el paciente tenía 72, una PCO2 de 49, entonces permitió que la ventilación fuese más protectora para ese paciente y a partir de ese momento colocar el análisis también recurrente con el objetivo de revisar la presión. Entonces, cerrando, si no se compensa, pues podemos tener consecuencias graves. Ya trajimos esto, inclusive con riesgo de muerte, la terapia de extracción de CO2 extracorpórea y ayuda a retirar el CO2. Y esa terapia tiene una mínima ventilación protectora y un mejor pronóstico para esos pacientes. Puede ser utilizado también en enfermedad pulmonar obstructiva exacerbada. Podemos pensar en asma o en situaciones similares, sistémicas. Terapia puede ser prescrita en lo que llamamos de aislada, standalone,
o conjuntamente con el CRRT. Cada centro va a discutir internamente y entender su demanda. Puede ser que ese centro entienda que vamos a prescribir aisladamente o vamos a prescribirlo combinado con CRRT. Era que eso que tenía para decirles con ustedes. Estoy exactamente en mi tiempo. Muchas gracias. Aquí está el código QR, mi correo, mi número. Tengo WhatsApp si ustedes necesitan de cualquier tipo o cualquier artículo, alguno de los artículos que pasó en la clase. Inclusive yo les puedo mandar el PDF de la clase, cualquier apoyo de prescripción. Mira, yo tengo un paciente que quería prescribir y la contraindicación es la heparina. Dijiste, sí trato, ¿me puedes ayudar? Y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Agradezco muchísimo el tiempo y principalmente la paciencia de ustedes con mi oportunidad. Gracias. Mil gracias. ¿Alguna duda?